El teatro fantasía fue un modo que generalmente nunca interesó desde la salida a los jugadores de Genshin tanto como el abismo normal. Hubo hype porque fue un nuevo endgame que sembró expectativas e ilusiones en los jugadores y que a día de hoy los jugadores solo les molesta que les hubiesen quitado el reset del abismo cada 15 días. Se aproxima en breve un nuevo endgame que sí tiene pinta de ser de los mejores, por no decir el mejor endgame del juego, y eso haga que se beneficien muchísimo los jugadores del propio juego que pedían un abismo multijugador y mejores recompensas, pero estamos dejando pasar un cambio trascendental en el teatro. Y es que en este reset, dentro de 3 días desde que veáis este vídeo, vais a tener que sacar 9 flores al menos para sacar la escarcha estafosa y, si no recuerdo mal, 7 flores por lo menos para que os den una luna, aparte de algunas pequeñas recompensas adicionales, muy aparte de las protogemas por pasar los 10 pisos. Pero no solo eso, sino que en el siguiente teatro que resetea dentro de 3 días nos van a poner una combinación de elementos que no tiene sentido y no es muy sinérgica, y nos van a meter un nuevo boss que va a tener 4 millones de vida. Así que para muchos jugadores este nuevo teatro va a ser una pequeña estampada, un nivel de exigencia superior a lo anterior, y encima para muchos es muy posible que sacar las 9 flores de este nuevo teatro sea más complicado de lo que se piensa. Así que dejar un buen like, una buena noticia de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, así lo digo muy rápido, habrá gente que se lo aprenda de memoria ya. Gracias por apoyar el vídeo, el canal y todo el contenido, y recordar que solo por hacer todo esto que es gratis y hay que suscribirse con campanita, recordar eso. Entréis en el sorteo de una bendición lunar todos los días, mucha suerte y bienvenidos invitados a los directos, que también sorteo mucho por ahí. Ahora mismo estoy sorteando seguramente un Kinich y una Raiden para suscriptores en plataforma morada. Y aparte, que aproveche si estáis comiendo, que es lo más importante el vídeo, agradeceros estar ahí detrás de la pantalla cada día, sois los mejores. Y vamos con el nuevo teatro fantasía. Pues bien, lo primero es que, adicional a que fue un modo endgame que no interesaba tanto en general, aparte de todo ello, sí, sé que hay gente que sí le gusta el teatro. Aparte de ello, también era un contenido de forma general que tenía un interés menos de la mitad a lo que tenía de interés el abismo convencional en la mayoría de creadores de contenido. Es un modo que se estaba pareciendo más a las cartas del TCG o el housing de Genshin, pero esto sí da protogemas una vez al mes, que al propio abismo, que es realmente un reto endgame que vale la pena, donde la gente disfruta, utiliza equipos que tienen sentido y no al azar, y que realmente puede poner a prueba la construcción y el conocimiento de sus personajes. Pues bien, el teatro va a tener un plus muy grande de dificultad. Os cuento por encima para prepararnos, y obviamente el día que salga creo que estaré en la TwitchCon en Holanda, en Rotterdam, una ciudad a media hora de Ámsterdam, y creo que quizá justo es la primera vez que no voy a poder grabar el teatro el mismo día que sale, pero en cuanto pueda voy a daros un vídeo y mandárselo a los editores para que tengáis una guía de este teatro que sí le va a hacer falta a la gente. Dejadme en los comentarios si tenéis expectativas con este teatro o si realmente tenéis ganas de sacar esa escarcha bendita haciendo 9 flores o 9 estrellas de 10 en el teatro. Pues bien, elementos, electro, crío y dendro. Aquí básicamente vas a poder jugar superconductor, el crío con el dendro no reacciona, y de aquí vino, ¿os acordáis aquel leak que posiblemente hubiera una nueva reacción entre ellos? Había un bufo cuando había un equipo donde hiciese alguna reacción sin efecto en teoría de crío y dendro. Lo han estado barajando, hay muchas versiones de la beta, pero todo apunta actualmente a que esto nada más fue A, una ilusión de los jugadores, B, varias versiones de la beta donde se testeó algún bufo para esto y sin embargo no llegó a buen puerto, como el nivel 100 y otras cosas que ya sabéis que siempre recuerdo que son leaks y luego no van a ningún sitio. Es una combinación de elementos complicada, pero aquí en invitados especiales están Furina y Shinkyu, que son sumamente valiosos para el Permafrost y para el Hyperbloom, así que mucho cuidado de los 10 pisos, usarlos en los 4 más importantes, 2 rayitos Shinkyu, 2 rayitos Furina. Y luego un par de piros que nos pueden dar equipos quizá de sobrecarga, equipos de derretidos con los críos o incluso algún equipo de quemadura, ya que está Kinich en este abismo porque hay dendro básicamente. Luego,
Los 4 bosses importantes van a ser el pollo, no hay mucha dificultad, es golpearle full electro con cualquier fischl que os podáis guardar y se baja y se sube la barrita electro que tiene, hace la fase de volverse loco, si os ponéis de frente a él, en vez de corretear por la sala, simplemente se cae y le hacéis mucho daño. Luego tenemos a Cineas, que esto es un dragarto que fue una leyenda local de Fontaine, que se pone un escudo hidro, con lo cual habría que guardar aquí a Najida y algún otro personaje dentro y o electro para que su escudo hidro baje muy rápido y te roba energía, con lo cual pues Raiden y Najida y Tignari, si lo tenéis, o Al-Haytham serán muy buenos para él. Luego, el Asimón con 3 millones de vida, que ya sabéis, le pegáis dentro de electro, se cae y continuamente tenéis aperturas de daño limpias para bajároslo, es relativamente sencillo. Y el último boss tiene 4 millones. Esto para el teatro es una estampada. Esto para el teatro es una esponja de vida, como le llama mucha gente. Esto para el teatro es un susto para muchos otros jugadores de la comunidad. Es un gran susto. 4 millones de vida en este nuevo enemigo, que es el enemigo de la 5.6, que si no habéis tenido que farmear a Scofire, ni siquiera os habéis enfrentado a él, es un enemigo que tienes que golpearle con crío continuamente. Grizzly, Ayaka, la futura Skirk que saldrá en 3 semanas. Aquí un detalle en el vídeo, y lo repetiré en otros vídeos, Skirk sale el día de mi cumpleaños. Un día después para los de Latinoamérica. Pero Skirk sale el día de mi cumpleaños, tíos. No sé, no soy el CEO de Hoyoverse, no lo he calculado, pero Skirk sale el día de mi cumpleaños y yo siempre fui main permafrost y lo tenía puesto en la bio de Twitter hace unos meses. Pero bueno, es otra historia. Este boss le va a chocar mucho a la gente. Hay gente que llegará casi sin recursos al piso 10, se va a chocar con este boss y con los 4 millones que tiene le va a costar muchísimo bajarlo de más de 3 o 4 rotaciones. Ahora, el teatro al final tiene su mecánica normal de 2 pisos un boss, el piso 4 es el monolito a defender que hay que intentar guardarse el permafrost aquí para hacerlo fácil, otro piso el boss, otro piso el boss y otro piso el boss. ¿Qué problema hay? Que normalmente estamos acostumbrados, y dejadme en los comentarios, que la gente sabe que para las protogemas las flores que había estaban de adorno. Hasta ahora, y después de que veáis este vídeo, como digo, el teatro resetea 3 días después, prácticamente no nos esforzábamos en sacar las flores. Yo sí, por reto y por no perder mi tiempo y por sentir que voy mejorando y porque al final soy así, competitivo. Pero generalmente la gente no se esforzaba. Y yo he hecho muchos teatros de mucha gente porque en directo me canjean que yo haga vuestros teatros, es decir, yo entro a la cuenta de alguno de vosotros y hago el teatro, al igual que el abismo, revisiones de cuenta, entro y hay un canjeo que se llama ¿a qué tiro?, que es para ver a qué podéis tirar entrando en vuestra cuenta y todo lo demás. Y el resumen, y bienvenidos siempre a los directos, es que yo me he topado con muchas cuentas que podrían pasarse los 10 pisos del teatro para las protogemas, pero que tendrían sumamente difícil el poder sacar las 9 estrellas para la escarcha. Aquí viene lo importante. Para vosotros, ¿qué tan importante es esa escarcha? ¿Estaríais dispuestos a esforzaros, mejorar vuestra cuenta y gastar resina para sacar esa escarcha que le falta a muchas cuentas? Esa luna, que son 40 de resina para poder conseguir más artefactos una vez al mes. ¿Os parece la pena una luna, que son 60 de resina, una vez al mes? ¿Qué opináis? Este vídeo al final no deja de ser un aviso para explicaros que va a ser más complicado de lo que pensabais, que quizá hace falta retomar los vídeos del teatro, que quizá, según cómo se lo tome la comunidad, el teatro se vuelve un modo endgame que sí le parezca interesante a los jugadores porque por fin plantea un reto, o por el contrario, los jugadores simplemente a cambio de esa escarcha y esa luna no les merece la pena, no es la forma de arreglar el teatro y el teatro seguirá siendo un fracaso como endgame a diferencia del abismo y el otro endgame. Pero al final la decisión es de los jugadores. Por eso, para finalizar el vídeo y explicaros esto que ha pasado, digamos, este nuevo bache o esta nueva pared a la que los jugadores se van a enfrentar, explicarme en los comentarios. ¿Qué creéis? ¿De verdad esto va a arreglar el teatro? ¿Os va a interesar? ¿Os da igual la escarcha? ¿Os parece un reto? ¿Creéis que de forma inércica, es decir, la inercia de que los jugadores tengan un reto real en el teatro, va a hacer que la gente se implique más para poder sacar estos otros recursos importantes? ¿La escarcha a vosotros os ha ido bien u os ha ido mal y por ello le dais más o menos valor a este ítem? Comentadme abajo, porque tengo mucha curiosidad y con esto terminamos el vídeo. Os haré una guía completa de este teatro dando 80.000 millones de tips, como siempre hago, para que se os facilite lo máximo posible con gameplays y demás. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche y miñimiñis y chaito.